No me está tomando el power. Ahí creo que se ve. Ahí está viniendo, sí, ahí está. Buenísimo. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y investigamos un poco acerca de la matriz de insumo producto. Bueno, en cuanto a qué es la matriz, es un registro ordenado de las transacciones entre los vectores productivos, orientado tanto a la satisfacción de los bienes finales como a la de bienes intermedios. Entonces esto muestra la interrelación entre los diversos sectores productivos y sus impactos directos o indirectos que tiene sobre la demanda final de los productos. Lo que nos permite esto es cuantificar ya sea el incremento o la disminución de la producción de todos los sectores dependiendo del aumento o la disminución de uno en particular. Por esto es que se la considera una herramienta central del análisis económico. Ahí pasaríamos. Bueno, ahora vamos a explicar más o menos las utilidades que tiene la matriz insumo-producto. En primer lugar, vemos que en materia de las decisiones empresariales, esta matriz detalla el recorrido de los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. Con eso, el empresario lo que puede hacer es conocer la participación de la empresa en una determinada actividad y después las consecuencias que puede tener en la expansión del mercado. Después, con respecto a políticas de empleo, es una herramienta para la aplicación de medidas de reducción del desempleo. También es importante el análisis de los precios y los costos, porque puede determinar el efecto del nivel de precios, porque ofrece una interrelación entre los sectores productivos. Después vemos lo que es el análisis de la energía y el medio ambiente, que esta matriz ayuda mucho porque puede determinar las necesidades de energía a partir de los contenidos energéticos de los productos. También tiene una finalidad estadística porque arroja resultados precisos sobre la estimación de la producción de un sector determinado a analizar. El PBI también es muy importante porque nos permite medirlo en mayor medida y también intenta extraer el volumen aproximado que se necesita para invertir inicialmente. Después, con respecto a los análisis de impactos, permite medir los impactos en la producción como consecuencia de cambios de la demanda final. Y por último, haciendo relación a las importaciones, se puede determinar el nivel de las importaciones a través de la matriz y así obtener la demanda de las importaciones. Bien, si bien vamos a analizar este tema de manera teórica, nos pareció importante analizar un poco los componentes de la matriz. En primer lugar, tenemos la tabla de transacciones intersectoriales, en segundo, la matriz de coeficientes de requerimientos directos, y por último, la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos. Bien, en primer lugar, tenemos una economía simplificada que solamente tiene 3 sectores. El sector 1, que son los agricultores, el segundo sector, que son molinos y productores de insumos de agricultura, y por último, el sector de las panaderías. En cada una de las filas podemos observar las ventas de cada sector, mientras que en las columnas observamos la compra. La sumatoria de cada una de las compras de cada sector constituye el consumo intermedio, mientras que la sumatoria de las ventas, el valor de la producción. Si hacemos la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, podemos obtener el valor agregado de cada uno de los sectores. De esta manera, podemos determinar el producto, que es la medida de la riqueza generada por la economía, que se puede obtener de 2 maneras diferentes. Como la sumatoria de los valores agregados de cada sector, podemos ver que está marcado como 200, o también los bienes finales producidos en un determinado periodo. Bien, la segunda matriz es la matriz de
coeficientes de requerimientos directos, que es simplemente una derivación de la primera matriz. Lo que se hace es tomar el valor de la producción que corresponde a cada uno de los componentes y dividirlo por el componente. De esta manera obtenemos esta matriz. Y la misma expresa los requerimientos directos de insumos o de valor agregado del sector que figura en el cabezal de la columna. Aquí podemos ver un ejemplo. En el sector de los agricultores, para producir 1 peso se necesita 0,09 pesos del mismo sector, 0,59 pesos del segundo, y estaría generando un valor agregado de 0,73 pesos. Por último, tenemos la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos, que establece los requerimientos ante un aumento de la demanda final. Podemos poner un ejemplo, que es, se incrementa un 10% en el consumo del pan. Esto se manifiesta como un incremento de 5,5 pesos en el segundo sector, ¿sí? En el primer sector, de 10 pesos por 0,05 y un 8,5 pesos en el segundo, y obviamente de 10 pesos en el mismo sector. Bueno, como conclusión, luego del análisis que hicimos con nuestros compañeros, si bien ya mencionaron que la matriz de insumo producto es una representación del equilibrio entre la oferta y demanda de bienes y servicios, ya sea bienes finales o intermedios, nosotros analizamos no solo el lado económico a nivel nación, o sea, que lo podemos utilizar como medida económica y herramienta para la emisión de PBI, estimaciones reales de valores, proyecciones de actividades económicas, etcétera, sino que nosotros lo analizamos también de un lado, nosotros como ingenieros industriales, la utilización de dicha herramienta. Si bien en Argentina la última actualización de la matriz de insumo producto es de 1997, es decir, 23 años, sería de gran importancia actualizarla con el fin de poderla utilizar a nivel industria, nación y proyectar en nuestra economía con el fin de mejorarla. Pero como ingenieros industriales nosotros podemos aplicar esta matriz a ya sea una industria, fábrica o algún pequeño microemprendimiento, digamos. Si analizamos, por ejemplo, en departamentos, en una industria, podríamos tener el departamento de marketing, producción, logística, diferentes departamentos. Si nosotros hacemos un análisis de inyectar o invertir dinero en el sector de marketing, esto generaría una variación en algún valor de la matriz. Por ende, nosotros como ingenieros podemos obtener una proyección de a futuro, lo que va a suceder en el mercado y la producción en base a esa inversión. Por ejemplo, en inversión en marketing vamos a tener mayor muestra del producto en el mercado, por ende la demanda va a aumentar, nosotros vamos a tener que ofertar más, por ende vamos a consumir más servicios para la producción de dicho producto y materias primas, por ende se beneficia tanto nosotros como empresa y los productores de materias primas que nosotros utilizamos. Eso nosotros le quisimos dar también el enfoque no solo a nivel nación y cómo se utiliza la matriz de insumo producto no solo en Argentina, sino a nivel mundial, sino también analizarlo como ingenieros nosotros, la utilidad que le podríamos dar a menor escala y no en algo tan macro, que es muy difícil de lograr porque son muchísimos valores, las tablas son gigantes y nada, se puede reducir y utilizar otras formas también. No sé si algún... Llevarlo a la empresa directamente. ¿Cómo? Directamente llevarlo a la empresa. Claro, perfecto. O sea, esa también es nuestra idea. O sea, armar una matriz de insumo producto en base a nuestra empresa y no en algo tan grande. No sé si algún compañero quiere agregar algo más. Yo, Bueno, acá, muy bien, chicos. para agregar una cosita, que de hecho recién me fijé, Estados Unidos tiene armada la matriz desde 1997 a 2018, todos los años armada. A diferencia de nosotros, la tenemos armada en el último año, en el 97. Y de hecho ya están proyectando la matriz para 2028. O sea, la importancia que le dan económica a esta matriz en un país como es Estados Unidos, ¿no? Digamos. Muy bien, espectacular. Profesor, acá del grupo 1 presentamos. Dale.
¿Ahí se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, la matriz de sumo producto fue creada por el economista Wassily Leontiev en la década del 30. La primera matriz que se creó fue la de los Estados Unidos y recién en 1950 se creó en Argentina. En sí, esta matriz es un registro ordenado, un cuadro de doble entrada, donde se describen las transacciones entre los distintos sectores de la economía. Todos estos sectores están orientados a la satisfacción de bienes para la demanda final. En esta matriz se ilustran las interrelaciones entre los sectores productivos, como así el impacto, tanto directo e indirecto, que tienen estos sectores al incrementar la demanda final. Todos los países en desarrollo tienen esta matriz, y entre algunas de sus funciones se encuentra ayuda a decidir a qué sectores promover o subsidiar. Bueno, yo voy a hablar sobre las utilidades. Una de las utilidades que tenemos es las decisiones empresariales, que ofrece una descripción detallada de la ruta que siguen los bienes y servicios hasta que llegan a su demanda final. Después tenemos las políticas de empleo, que miden los impactos directos o indirectos de la producción como consecuencias de cambios que hay. No sé si puedes pasar. La proyección del comercio exterior. Acá podemos decir el análisis de la exportación y los insumos directos e indirectos. Después tenemos el análisis de los precios y los costos, que determinan el efecto en el nivel general de los precios de la economía, ya sea como consecuencia de las modificaciones de algunos de los precios. Después tenemos el análisis de energía y de medio ambiente, que lo que hace es calcular el contenido energético en las diferentes demandas intermedias y finales. Después tenemos la finalidad estadística, que consiste para estimaciones que provienen de distintas fuentes. Bueno, en cuanto a la estructura de la matriz, se divide en tabla de transacciones intersectoriales, matriz de coeficientes técnicos y la de requerimientos directos e indirectos. Acá tenemos un ejemplo en una versión simplificada de 3 sectores productivos, puestos en filas y en columnas: agricultura, industria y servicios. Esto se lee en las columnas, se observan las compras que hace cada sector. Por ejemplo, en industria compra 200 pesos de insumos a agricultura, 350 a su mismo sector y 300 a servicios. Y en las filas se lee las ventas que hace cada sector. Industria vende 70 pesos a agricultura, 350 a industria y 230 a servicios. Se agrega otra columna de demanda final, que incluye a los consumidores finales, otra columna de valor bruto de la producción, que sería la suma de todas las ventas de cada sector, y la fila de valor agregado, que es el valor bruto de la producción menos la suma de todos los insumos. Se pasa esa tabla a un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, ahí X sub 2,3 significa el insumo 2, que utiliza el sector 3, que en nuestro ejemplo era servicios. Y después se ve las ecuaciones que están ahí abajo. Bueno, con la matriz de coeficientes técnicos, lo que podemos hacer es una forma sencilla de expresar nuestro valor agregado, y también lo que nos devuelve es, por cada unidad monetaria que el sector produce, cuántas unidades monetarias se necesita de los otros sectores. Para poner un ejemplo y verlo más fácil, la agricultura tiene un valor bruto de 500 unidades monetarias y necesita de sí misma 0,10. O sea, eso representa por cada valor bruto, por cada unidad monetaria valor bruto de la agricultura, 0,10 es el insumo que requiere la parte agrícola, 0,14 de la industria y 0,20 de los servicios. Lo que esto nos va a dejar ver en la siguiente filmina es armar esta matriz, y en vez de expresarlo con las ventas, sino tener en cuenta la relación entre los sectores, que esto nos deja ver una representación más fácil.
de dichos sectores. Entonces, acá podemos calcular el valor agregado, que es nuestro rendimiento, y también cuál es el porcentaje que nos cuesta obtener a nosotros los insumos de acuerdo a nuestro producto bruto. Eso es de coeficientes técnicos. Bueno, acá lo vemos de forma matricial. Son las mismas, la misma ecuación, nada más que representada con matrices para trabajarla de forma más sencilla. Siguiendo con la matriz de coeficientes directos e indirectos, lo que se hace con esto es medir, ante un cambio de los niveles de demanda final, los efectos que tiene sobre la producción. Algebraicamente se puede ver que terminamos deduciendo que I menos A elevado a la menos 1 sería la matriz de coeficientes directos e indirectos. Y I menos A sería la matriz de Leontief. Luego deducimos que X sería la matriz de producción e Y sería la nueva demanda, y se va cambiando de acuerdo a los niveles que se presenten. Y bueno, por último vemos un ejemplo de cómo funciona. Se hace la matriz inversa y luego se multiplica y obtenemos la matriz de producción. Como conclusión, llegamos que la matriz de coeficientes técnicos A es igual, aunque cambie la demanda final, de acuerdo a las hipótesis económicas que se presenten. Y lo mismo sucede con la matriz de coeficientes directos e indirectos. Muy bien. Daniel, el grupo 4 podemos presentar si querés. Dale, adelante. Bueno, nosotros no armamos presentación, pero simplemente vamos a tratar de explicarlo lo más entendible posible. Y básicamente arrancamos desde el qué es la matriz insumo-producto, y como bien vinieron diciendo los dos grupos, es un registro de transacciones entre los sectores productivos, ya sea, o sea, abarca tanto los bienes para consumo final como los bienes intermedios, o sea, los bienes que un sector le vende a otro sector para continuar el ciclo productivo. La utilidad principalmente es que nos permite ver las repercusiones que tiene en un sector variaciones de los particulares, o sea, de la demanda final, variaciones en el estado que dicta la política económica y variaciones según el crecimiento de otros sectores productivos, y cómo todo eso repercute en determinados sectores productivos que son los que estamos tratando de analizar, ¿no? Básicamente también nos permite analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de estadística económica, porque la idea es que este sistema represente, o como no me sale la palabra, deje plasmado correctamente y realísticamente los cambios que pasan en nuestros sectores económicos. Después la utilidad se puede dividir en 6 sectores distintos. Bueno, estos sectores a los que puede ayudar la matriz de insumo-producto, el primero sería para las decisiones empresariales, porque nos ofrece una descripción detallada del camino que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. Entonces te deja saber a vos como empresa cuál es tu participación en ese total de la rama de la actividad. Para las políticas de empleo, te da una base más sólida para tomar decisiones para disminuir el desempleo, porque si se expande determinada actividad, se va a necesitar contratar más empleados para esa actividad y también contratar más para otras que estén vinculadas a esta. Luego, para las proyecciones de comercio exterior, con la matriz insumo-producto se puede determinar el nivel de exportaciones y por ende después se va a poder obtener la demanda directa de importaciones y la demanda indirecta de los sectores involucrados directa o indirectamente con esta.
Para los análisis de precios y costos, la matriz permite determinar el efecto en los precios de la economía como consecuencia de la modificación de algunos de los precios que hayan tenido los bienes y servicios. Y en análisis de la energía y del medio ambiente, se puede calcular el contenido energético de los productos en la demanda intermedia y final, y así ver las necesidades energéticas. Y para la parte del medio ambiente, se determinan las fuentes directas e indirectas de contaminación relacionadas con los datos sobre las emisiones que vienen de la matriz insumo-producto. Y por último, como utilidad para la finalidad estadística, la matriz otorga un marco consistente para las encuestas industriales, para encuestas de gastos de cada hogar, para estadísticas de comercio exterior y demás. También Bueno. yo quería agregar, perdón, Juliano, Sí, no hay problema. yo quería agregar que como finalidad estadística se comporta más como una herramienta de corrección más que un nuevo método, ya que esta actúa más como una herramienta que pueden tomar los que dictan, los que hacen las estadísticas de ventas y de producción dentro de los sectores, y nos permite detectar errores y corregirlos sobre los métodos de estadística que ya tenemos, que ya tienen y son usados para, ¿cómo se dice?, para llevar a cabo o que se obtienen de estas encuestas, para generar una mejor representación de la realidad, digamos. Bien. Bueno, respecto a los componentes de la matriz insumo-producto, se destacan 3 tablas. La primera tabla, bueno, que es de transacciones intersectoriales, que consiste, bueno, en una tabla de doble entrada. Es complicado igual. Disculpa. Ignacio, tenés el micrófono abierto, por favor. Ignacio, el micrófono. ¿Tienen WhatsApp, chicos, del grupo 2 para avisarle a Soto? Sí, ya lo hice. Ah, dijo que todavía no pasó por los incas. Ya está, ya lo eliminé. Ahora después entra de vuelta. Bueno, sigo. Sí, por favor. Bueno, acá es complicado imaginárselo sin tener ninguna presentación, pero bueno, o sea, básicamente es doble entrada en la que en las filas, tanto como en las columnas, vamos a ponerle los sectores involucrados en lo que se puede decir el sector industrial o lo que fuere. Y bueno, en las partes de las columnas vamos a tener las compras de cada sector, y en las filas vamos a tener lo que son las ventas, que puede ser de un sector a otro, de un sector a un sector en sí mismo. De esta forma se hace presente y se puede evidenciar lo que es la interrelación de cada sector con otro en sí, y bueno, y al final, como finalidad de esta tabla, obtenemos lo que es el valor agregado del producto, es decir, el valor que la economía se puede decir que gana por tener este circuito de comercialización. Luego sería como segundo paso la matriz de coeficientes directos o coeficientes técnicos, en la cual se establece que para cada sector, por un peso de inversión, cuánto tendría que desembolsar cada sector en cada parte en particular. Claro, perdón, agrego una Sí. cosita. Nos da una idea de la relación entre costo y beneficio de cada sector, porque nos compara una unidad de mercadería vendida con una unidad de costo de ese sector. Perfecto. Bueno, continuando con la segunda matriz, bueno, acá se permiten ver lo que son los costos de cada sector, y de esta forma, bueno, vamos a ver cuál sector va a ser más perjudicado, tiene que hacer una mayor inversión. Pero por otro lado, esto no permite evidenciar lo que es un cambio en el número de la demanda final, cómo reaccionaría
el sector, cada uno de los sectores. Y bueno, para esto agarra y se elabora lo que es la tercera matriz, que es la de coeficientes de requerimientos directos e indirectos, las cuales mediante, por ejemplo, una variación en lo que puede ser el precio de demanda final, vamos a agarrar y vamos a poder saber qué tanto va a tener que aumentar el precio en cada sector, en cada etapa. Por ejemplo, acá en el caso del documento se brinda el ejemplo de una comparación de tres sectores, uno de agricultores, uno de molinos y productores y otro de panaderías. En el caso de que aumente 10 pesos el producto final, apto para consumo, primero se arrancaría por la primera etapa, que es la de las panaderías, y así va escalando etapa por etapa hasta llegar a los agricultores. De esta forma vemos lo que sería cada aumento correspondiente al aumento de precio final de la demanda. Eso sería Bien, las tres matrices. y luego hay, en el documento agrega una cuarta matriz que es las de importaciones y exportaciones, que principalmente el uso de esa matriz es como acercar a la realidad la simplificación de la primera matriz, porque, o sea, sería como muy, entre comillas, ingenuo pensar que las importaciones y las exportaciones no influyen en el cálculo de estas matrices. Entonces se agrega una cuarta matriz a la primera para, entre comillas, actualizarla y que nos sirva, que nos dé una imagen más realista de cómo funcionan las relaciones entre sectores. Ok. En principio ahí estaríamos terminando. También nosotros estuvimos leyendo lo que fue el proyecto de la matriz, pero me parece que no viene al caso hablar de los artículos que propone este. Está bien, perfecto, Tomás. Genial, ahí cerramos entonces con ustedes. Bueno. Grupo 3, ahora pasamos. Dale, Lucas. Comparto la pantalla, avísenme si se ve. Dale, te voy diciendo. Y si mi micrófono retumba, lo silencio. Pero para poder hablar cuando me toca. Avisen. Ahí ya se ve bien. Sí, se ve. Bueno, pasa así, pueden arrancar. Si querés, algo que no les comenté, el cartelito que aparece abajo, lo pueden ocultar o mandar arriba. Ah, ok. Ahí está. Genial. Bueno, yo voy a hablar un poco de qué es la matriz insumo-producto. Planteamos que es un cuadro de doble entrada donde se van a registrar todas las transacciones de los distintos sectores productivos, como ya dijeron los demás grupos, orientado más que nada a satisfacer las demandas de los bienes finales. Pero también se van a registrar las demandas de los bienes intermedios que se compran y venden entre los diversos sectores. En esta matriz se puede ver así la relación que tiene cada sector cada sector y también el impacto que genera sobre estos, ya sea directo o indirecto, el aumento de la demanda final. Las utilidades son las que vemos ahí y queríamos resaltar las dos que nos parecieron más importantes a nosotros. Las proyecciones de comercio exterior nos parecieron importantes porque nos muestran a dónde van destinados los productos importados, digamos, en cuanto a los insumos industriales, y después cuánto de eso también corresponde, digamos, se transforma en un producto que vamos a terminar exportando al exterior y que otras industrias también participan en el conjunto de las exportaciones. Después tenemos el análisis de la energía y medio ambiente, que nos parece súper interesante porque vemos a qué industrias está destinada la energía y puede ser útil para luego desarrollar proyectos para cambiar la matriz energética. Uno de los ejemplos
que con el grupo habíamos pensado en, por ejemplo, en el análisis de energía y medio ambiente. No sé si se acuerdan, en su momento la papelera que estaba entre Uruguay y Argentina había traído grandes problemas por la contaminación que ésta emitía. Y tener una matriz de insumo producto hubiese podido canalizar un poco o determinar algunas decisiones que se podrían haber llevado a cabo para complementar y no tener ese conflicto que se generó. En cuanto a proyecciones del exterior, también que un ejemplo que podríamos poner es como para desarrollar las importaciones que hoy en día, por ejemplo, se pudieron haber afectadas con la cuarentena, u otras exportaciones que hoy en día tampoco se pueden realizar. Y en la matriz de insumo uno la puede ver reflejada. Otra cosa que pensamos en cuanto a los análisis de los precios y costos, lo que yo lo quiero reflejar, más que nada, no con teoría, sino con un ejemplo que me pareció muy práctico, fue a comienzo de la cuarentena, la nafta bajó mucho su precio y su costo. ¿Por qué se vio eso? Fue porque la demanda final ya no era la misma. Entonces, claramente, en una matriz insumo-producto, se podría haber tenido en cuenta, o se va a poder tener en cuenta esto para futuros, no pandemias, pero futuros sucesos así, que no se pueden predecir previamente, pero algunos comportamientos de los compradores son reiterativos. Y también se pudo ver reflejado cómo los precios y los costos se vieron afectados. ¿Por qué? Porque la gente ya no consumía. En cuanto a las decisiones empresariales, también se puede ver reflejado en que, como uno puede ver, a mí me pareció muy importante una frase que decía que el empresario puede determinar bien a sus compradores mediante la matriz de insumo, pero no puede determinar a los clientes de sus compradores, no puede determinar mucho su comportamiento o cómo ellos se comportan. Y esto me pareció una desventaja de la matriz de insumo, ya que en algunos casos puede ser bastante útil. Por ejemplo, en un restaurante o que se quiera un producto de calidad, que el mayorista no proporciona ese producto, capaz uno cambiaría de proveedor o terminaría eligiendo otro. Digamos, aparte, esa misma persona puede ver todo el panorama que lo rodea industrialmente, digamos, ¿no? Porque por ahí solo se concentra en su industria y sus proveedores más cercanos y le permite ver todo. Bien. Bien, acá tomamos un ejemplo respecto a la actividad de la construcción. A la izquierda se puede ver un cuadro respecto a los despachos de cemento en Buenos Aires desde enero de 2018 hasta este año, abril de 2020, y cómo fue cayendo la industria. Tomamos solamente el cemento porque nos pareció que esa materia prima o ese sector de la industria de la construcción era representativo respecto a toda la industria, ya que se relaciona tanto con, por ejemplo, la cal, que es un agregado del cemento, como con la industria general de la construcción. Entonces, cómo se ve la variación de la industria del cemento se afecta en todo el área constructiva. Y bueno, para poder reflejar esto que mencionaba mi compañera, podríamos agarrar alguna de las matrices y pusimos los ejemplos que estaban en el documento que nos enviaron, pero le cambiamos los sectores. ¿Por qué? Porque dijimos que, por ejemplo, en este caso, el sector de la construcción podría estar relacionado, por ejemplo, con el cemento y con la cal. Entonces, en la primera tabla, que sería la de transacciones intersectoriales, podríamos ver cuál es la de compra y venta entre los diferentes sectores y cuál es el precio de cada una de ellas, y como explicaron todos los demás grupos, mediante la suma y la resta, ver cuáles serían los resultados finales de cada uno de los sectores. Y por otro lado, nos pareció importante también mostrar la tabla de coeficientes de requerimientos, ya que muestra también, como ya lo explicaron, y por eso no quiero seguir reiterativa, pero cuánto le cuesta a cada uno de los sectores en cuanto a pesos,
o sea, producir un peso de cierto producto, cuántos pesos del otro insumo le cuestan. Entonces nos pareció súper importante poder ver esto y cómo, poniendo el simple hecho de el cemento, cómo vemos que varía, cómo sube y cómo baja, cómo eso se vería reflejado en las matrices y cómo cambiaría todo el resto de los números, que si seguíamos viendo, después tenemos cada una de las etapas que muestra que, por ejemplo, si tomamos, no sé, marzo del 2020, que el cemento bajó casi un 40%, cómo ese porcentaje afectaría a todo el resto de los sectores. Muy bien. Bueno, acá marcamos algunas de las ventajas y desventajas que consideramos que eran las más importantes. Entre ellas está la diversidad cuantitativa de la diversidad productiva, o sea, uno puede determinar la diversidad productiva del país. En Argentina, la verdad que una matriz insumo bien realizada sería una ventaja para la toma de decisiones futuras, ya que a mí una vez un profesor me dijo que se lo determina como tierra virgen porque hay un montón de fábricas y industrias que se pueden desarrollar, ya que no están desarrolladas acá. También permite realizar una de las repercusiones sectoriales frente a, a las variaciones consecuencias de la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Hay determinada toma de decisiones que deciden los empresarios que se ven muy afectados en los sectores. Por ejemplo, no solo la toma de decisiones, sino también, por ejemplo, la expropiación de Vicentín, que se habló mucho. La verdad que en los sectores, no solo en los empresarios, sino que afectó, sino que también afectó a nivel social. Permite analizar las debilidades y fortalezas sobre el sistema económico. Hoy en día podríamos analizar en la Argentina las debilidades que nosotros tenemos como sistema económico productivo y fortalecerlo para poder desarrollarlo a medida que pasa el tiempo, realizar proyectos a largo plazo. Lo que sí, nosotros también consideramos que desventajas muy significativas serían, por ejemplo, la mala utilización de la matriz insumo, es decir, poseer datos erróneos, ya que la toma de decisiones podría afectar muy negativamente a las decisiones económicas que tomen los organismos del gobierno y se vería completamente afectado en todas las empresas que llevan a cabo la economía hoy en día. Y también, como se reflejó en una de las utilidades que tiene, que es la finalidad estadística, es un soporte para el sistema estadístico económico, y si se realiza de manera errónea, también tendría o sea, no fundamentaría datos, sino que los perjudicaría. Digo, perdón, no sé si no los quiero cortar cuando hablan, por eso no pasé. Está bien, eso No pasa nada. ustedes. Bueno, en cuanto a las conclusiones, digamos, lo que nos pareció más importante destacar era como en sí la matriz insumo-producto es una forma como de hacer más pública la información y permite que todos podamos ver en conjunto toda la economía, cómo se compone. Como, digamos, análisis micro nos llevan a ver temas más macros en la economía. Y en economía general, digamos, nos dicen que una de las condiciones para que haya una competencia perfecta y más equitativa es que haya perfecta información en todos los participantes de la economía, y creo que esto nos acerca a eso. Y por eso nos creemos que es algo muy importante que se haga. Muy bien, grupo, muy bien. Profe, grupo 5. Dale, Nico.
Bueno, nosotros somos el grupo 5. Primero vamos a dar una breve introducción, espero no sea muy repetitiva. Después un poco explicar el modelo matemático y por último un ejemplo práctico, sencillo, que es un poco distinto a lo que es el ejemplo del INDEC. Bueno, para comenzar, este modelo fue desarrollado en la década del 30 por un economista estadounidense llamado Leontief, por eso también se denomina matriz de Leontief, que luego publica este estudio en el año 40 y es galardonado con un premio Nobel más tarde. Y en Argentina esto recién se desarrolla por primera vez en el año 50 aproximadamente, y como última vez fue actualizado en el 97, como bien dijeron los compañeros. Bueno, luego, si tenemos que decir para qué, o más que nada, qué es esta matriz, es un cuadro de doble entrada utilizada para cuantificar la producción y utilización de los bienes y servicios de la economía de un país, y bueno, y la interacción entre los distintos sectores económicos. Bueno, el consumo puede ser intermedio o final, y esta matriz, como también dijeron, nos permite ver las transacciones entre los distintos sectores productivos y sus impactos de forma tanto directa como indirecta. Bueno, también para qué nos sirve. Nos da una capacidad de proyección y es útil para la toma de decisiones, puede ser sector público o privado, y pueden ser decisiones empresariales, políticas de empleo, proyecciones relacionadas a lo que es comercio exterior, etc. Y luego también nos sirve para saber un producto final, toda su cadena, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así medio burdo, pero sería la producción de, no sé, del pochoclo. Si aumenta ese sería el producto final, y si aumenta o disminuye su demanda, esto va a repercutir en la demanda del maíz y en todo lo que conlleve a la producción de ¿no? Por ejemplo, el agua, los fertilizantes, energía, etc. Y bueno, y luego, por último, en cuanto a su lectura, tenemos en las filas van a estar ubicadas los distintos, tanto en las filas como en las columnas, en realidad, van a estar ubicados los distintos sectores, y si lo empezamos a leer desde las filas, nos está indicando la producción generada por los distintos sectores y qué parte va destinada a cada sector, o al mismo, o si va destinada a un consumidor final, es decir, si es intermedio o final. Y bueno, después en las columnas vamos a ver, por una parte a la izquierda, la compra de bienes intermedios que realiza cada sector, que sería la demanda intermedia, y por otra parte a la derecha va a estar indicada la demanda final. Bueno, ahora procedemos a explicar un poco el modelo matemático. Bueno, parte de este modelo, nosotros vamos a ir por lo que es el modelo estático, principalmente por un tema de complejidad de lo que sería el modelo dinámico. Esto, al ser un modelo matemático, tiene ciertos supuestos, ciertas simplificaciones, que de alguna manera son los que obligan, y caso contrario, el modelo queda completamente inválido. En principio tenemos la cantidad de industrias o sectores, tiene que ser una cantidad cierta. Nosotros tenemos que poder conocer los datos de cada una con cierta apreciación que sea considerable. No pueden ser valores estimados. Después también, todo esto tiene que estar dentro de un marco, de un equilibrio económico entre oferta y demanda. No puede ser un sistema que esté en constante movimiento, es como si fuese una foto. Después, también, todo aquello que se produce, todo aquello que se consume, está consumido, es decir, no pueden haber stocks intermedios, no puede haber acumulación de ningún tipo de elemento, no importa el tipo de industria. Sí, o sea, todo lo que se produce es para ser consumido en ese mismo periodo, en ese mismo espacio. No hay lugar ni para sobreproducción ni para subproducción. Después, también presupone que hay una tecnología constante en los sectores, ¿sí? Una tecnoestructura, que esto también impacta fuerte en la idea de que aquello que se puede producir, aquello que se va a producir está directamente ligado a la cantidad de materia prima o insumos que se requiere, ¿sí? No hay cambios de productividad ni mejoras tecnológicas significativas dentro. Volviendo a la idea, es una foto.
Y después, como último, vamos a hablar, siempre que hablemos de demanda total, vamos a estar hablando de lo que son las demandas intermedias de un sector, que es aquello que es para otros sectores, ¿sí? Que va a un proceso productivo, aquello que es de consumo propio del sector, que en nuestro ejemplo después lo van a poder ver un poco mejor, y después va a estar lo que es a consumo final. Esto puede ser a consumidores, a personas, el gobierno, puede ir variando, ¿sí? Ahora, empezando con por ahí la parte más matemática del modelo, las primeras dos imágenes, bueno, el primero es un sistema de ecuaciones que se puede ver reflejado en la matriz que habían comentado antes, el sumo producto, en el que la x1, x2, xn van a ser las cantidades totales, ¿sí? Las demandas totales. Ahora, estas demandas, tal como bueno, acabamos de explicar, va a ser todas las demandas derivadas o intermedias, que es cuánto requiere un sector de otro sector. En definitiva, es la zona problemática que viene a resolver el modelo, ¿sí? Cómo van impactando ese encadenamiento, que más adelante lo vamos a poder evidenciar un poquito más. Y bueno, y después dice más de n, ponele. Ese d es un algo, es una cantidad, pero es un número certero, que en este caso es relevante, pero no sería lo principal, ¿sí? Cuando nos vamos a la matriz, tal como había explicado mi compañero, podemos ver en las filas, vemos lo producido, en las columnas vemos lo consumido. Entonces, cuando vamos, agarro el caso 2x2n, sería cuánto necesita la industria n de los bienes de la industria 2. ¿Sí? Ahora, si nosotros sumamos todas esas cantidades, sumamos toda la fila, vamos a ir obteniendo los valores de demanda total de cada bien. No obstante, estas cantidades, por más que sean importantes para las diferentes industrias y son valores significativos, no es lo que realmente nos interesa en esta matriz. A nosotros nos interesa cómo impacta uno en el otro. Entonces lo que hacemos es generar los coeficientes técnicos o coeficiente tecnológico de producción, que es básicamente el proporcional del consumo de cada industria sobre un bien en particular. ¿Sí? Entonces, acá podemos hacer una aclaración de que todos estos valores son mayores o iguales a 0 y son menores o iguales a 1, o sea, son todos positivos. Esta es la matriz A, que también podemos decir que es la matriz de requerimientos técnicos. Es una matriz positiva. Y acá está bueno aclarar, ¿sí? que estos coeficientes son los que de alguna manera evidencian los efectos directos de los diferentes sectores en el cambio de una unidad de producción de otro sector. O sea, estas matrices son las que de alguna manera muestran el encadenamiento del que tanto hacíamos referencia. También hay que aclarar, ¿sí? La idea de que estos cambios, estamos hablando de los cambios directos, no es el impacto total. El mismo mercado tiene reajustes a las nuevas situaciones de equilibrio, que estos serían por ahí los cambios indirectos. Ahora, de forma matricial, si empezamos a volcar todo esto, vemos que la demanda total es igual a lo consumido por las otras industrias, que sería la por X, en este caso, más D. Ahora, ese X, en este caso, ¿qué es ese X? Ese X es lo que de alguna manera nosotros vamos a obtener. Ese X puede ser, en este caso va a ser la producción. Si nosotros empezamos a trabajar en esta ecuación matricial,
podemos ir despejando. Tenemos que la matriz identidad menos la matriz de coeficientes técnicos va a ser una matriz positiva, ¿sí? Porque recordemos que todos los coeficientes de la matriz, o todos los coeficientes técnicos son menores o iguales a 1. Entonces, podemos obtener y operar de esta manera, sabiendo algunos datos. En este caso, la matriz A vendría a salir de la matriz insumo-producto, pero teniendo los valores de demanda externa, podemos conseguir los valores de demanda total, podemos conseguir los valores de la demanda total en base al resto, podemos saber cuánto producir. Entonces, esto lo que nos permite es conocer ese vector, en este caso, que estamos hablando de múltiples sectores y múltiples productos, podemos justamente encontrar esa incógnita que nos estaría faltando. Bueno, un ejemplo práctico, vamos a ver dos industrias. Una es la industria del acero y la otra la industria de la madera, que son codependientes entre sí. Esto quiere decir que ambas industrias necesitan parte de cada producto para producir más de ese producto. Entonces, para fabricar acero, la planta necesita un poco de acero junto con algo de madera. Y al igual modo, el aserradero necesita algo de acero y madera para producir más madera. Los datos del problema nos dice que para producir acero nos cuesta 0,1 unidades de acero y 0,5 unidades de madera. Para producir la madera nos cuesta 0,2 unidades de acero. La economía va a exportar 16 unidades de acero y 8 unidades de madera. Y lo que tenemos que averiguar es cuántas unidades de acero y de madera tienen que producir para alcanzar la demanda externa. Para entender el problema tenemos que saber que cada industria sí o sí va a necesitar el recurso piloto. Y que cuánto tenemos que producir de cada recurso, ya que vamos a tener que producir más de lo que se exporta, tenemos que usar un poco para satisfacer la propia producción. Los recursos, la cantidad del mismo recurso para producir más de ese recurso, la cantidad del otro recurso para producir más de ese recurso, y 3, la cantidad de recursos que tenemos que tener para exportar. Con estos recursos se llegaron a dos ecuaciones. El acero producido va a ser igual al acero para acero más la madera para acero más el acero para exportar. Y la madera producida va a ser igual a la madera para madera más acero para madera más acero para exportar. Bueno, muy bien. Para hacer los cálculos, como dijo Nico antes, las ecuaciones, tenemos dos incógnitas, o sea, tenemos la X, que es la producción de acero, y la Y, la producción de madera, que es lo que nos pide el ejercicio para sacar. Y acá sacamos primero los porcentajes o las cantidades que se necesitan de cada cosa. El acero, como dijimos, va a producir acero para acero, que eso va a ser un 0,1 de la producción del acero, y ahí también va a producir acero para madera, que va a ser 0,2 por la producción de madera. Así también para la madera, en este caso la madera produce madera para acero, pero no es necesario producir madera para la producción de la misma, así que se necesita únicamente un 0,5 de la producción de acero que sea madera para acero. Se sustituyen en las ecuaciones, lo que es la producción de acero tiene, como dijimos, una parte que va a ir para la misma producción de acero, otra que va a ser para la producción de madera y otro que va a ser para exportar. Ahí serían 16 unidades para exportar, y lo mismo para la madera, que serían 8 unidades para exportar, y se reemplazan en las matrices que figuran en pantalla. Luego se desarrolla lo que es la ecuación de producción. Tenemos el vector de producción, que va a ser igual a la matriz de coeficiente tecnológico por el vector de producción más lo que es el vector de la demanda. Se hacen las operaciones matemáticas y se agrega lo que es la matriz identidad, que va a multiplicar al vector de producción, que no altera el producto, ya que es como multiplicar por 1.
Se saca factor común lo que es el vector de producción y nos queda la matriz de identidad menos la matriz de coeficiente tecnológicos, y ahora vamos a resolver lo que es el vector de producción, que es lo que queremos sacar. Bueno, reemplazamos todos los valores que corresponden. Lo que es la matriz de coeficientes tecnológicos es lo que nos decía el ejercicio, según los porcentajes que se necesitan de acero y de madera. Lo que es el vector demanda, bueno, son las unidades a exportar, 16 para el acero, 8 para la madera. Se reemplazan en la ecuación y nos queda que son para la producción de lo que es de acero interna, de acero para madera y de acero para exportar son 22 unidades de acero, y para madera son 19 unidades de madera. Eso es todo con el ejemplo. Nosotros trajimos un ejemplo muy simple de lo que es únicamente 2 industrias, pero en la realidad las matrices de insumo-producto son bastante complejas. Acá podemos ver un ejemplo de Estados Unidos que, bueno, incluyen muchas industrias y su relación con cada una, bueno, son muy grandes. Así que ese es el ejemplo en la realidad. Muy bien. Bueno, nosotros somos el grupo 6, ahora vamos a presentar el Power. ¿Armaron uno al final? Sí, no lo habíamos terminado, pero mientras fuimos completando con los títulos y demás para poder tener algo para ver mientras hablamos. Perfecto. Bueno, para iniciar vamos a empezar con una definición de lo que es la matriz insumo-producto, que ésta se establece a partir de la necesidad de un sistema integrado de cuentas como instrumento para revelar el comportamiento de la actividad económica de un país o una región. La matriz es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y se venden entre sí. La matriz constituye una herramienta central en el análisis económico que permite indagar las repercusiones sectoriales frente a variaciones que son consecuencia de las decisiones de los particulares o de los responsables de la decisión política, económica. A la vez, estamos hablando de una herramienta que posibilita analizar debilidades y fortalezas del sistema estadístico del país. Ahora procedemos a hablar de las utilidades de la matriz. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Yo voy a nombrarlas, o si querés, Daniel, las comento, pero me parece que ya las comentaron todos los grupos, para no volver a repetir las cosas. ¿Qué querés que haga? Es tu exposición, como vos te parezca mejor. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar, tenemos las decisiones para las decisiones empresariales, que ofrece una descripción detallada de la ruta que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. En segundo lugar, tenemos las políticas de empleo, permite medir los impactos directos e indirectos en las decisiones con respecto a las decisiones tendientes a reducir el desempleo como consecuencia de cambios en la demanda final. Después tenemos también para la proyección de comercio exterior, cuando la balanza de pagos impone restricciones a la política económica, el nivel de importaciones puede ser correctamente determinado a través de ejercicios de insumo-producto. También tenemos para análisis de precios y costos, permite determinar el efecto en el nivel general de los precios de la economía, ya sea como consecuencia de la modificación de algunos de los precios de los bienes o servicios, ya sean nacionales importados o importados, así como de la modificación de las tasas tributarias al ofrecer una completa interrelación entre los sectores productivos. Después tenemos también para el análisis de la energía y el medio ambiente, que nos permite la determinación de las fuentes directas e indirectas de contaminación
al relacionar datos sobre las emisiones en términos físicos con los cuadros de insumo-producto. Después tenemos para finalidades estadísticas, que otorga un marco de consistencia para las estimaciones que provienen de distintas fuentes. Y ahora vamos a seguir con Leo, que nos va a contar un poquito sobre los supuestos. Supuesto sobre los métodos de cálculo. Se puede en práctica como una tabla o matriz de transacciones. En la matriz, en las columnas, tenemos lo que serían las industrias y otros factores con la demanda total. Y en la fila, las industrias, la demanda total y la demanda externa. Los coeficientes que dan esa matriz en la producción. Esos coeficientes muestran dos cosas: los efectos directos en todos los sectores y debido al cambio en una unidad en la producción de un sector particular. Y el otro efecto es el cambio en la demanda final. Se piensan los coeficientes tecnológicos como unidades monetarias. Después pasamos a los componentes de la matriz insumo-producto. El modelo de insumo-producto se compone de tres tablas básicas. Uno, la tabla de transacciones intersectoriales, es un cuadro de doble entrada en donde cada sector productivo figura en las filas y en las columnas. En las figuras figuran las ventas que los sectores realizan tanto para el consumo intermedio como para la demanda final. Después, la matriz de coeficiente de requerimiento es una en la demanda final, sectores. Te vamos perdiendo, Leonel. Bueno, sigo por Leo, que se le cortó un poco, así le doy una mano. Dale, perfecto. Creo que había quedado en que estaba explicando la matriz de coeficientes técnicos, que es una derivación simple de lo que es la tabla de transacciones intersectoriales, que se obtiene dividiendo los componentes de lo que sería el consumo intermedio y el valor agregado de cada sector por su correspondiente valor de producción. Y después procedemos a sacar la matriz de coeficientes requerimientos técnicos, directos e indirectos, que es la resolución global para determinar los requerimientos totales que provocan los aumentos en la demanda final en los distintos sectores. Se logra mediante un procedimiento matemático que transforma la matriz de coeficientes técnicos en una de requerimientos directos e indirectos. Los valores de la demanda final de cada sector que el analista considera como objetivo a alcanzar se asignan al sector que figura en el cabezal de la columna y se multiplican por los valores que se registran hacia abajo. Con los nuevos valores de producción determinados, se vuelve la matriz de requerimientos directos y mediante la multiplicación con los coeficientes técnicos se obtiene la matriz de incrementos de transacciones intersectoriales. También existe una cuarta matriz de importaciones, en donde figuran en las columnas los sectores demandantes de los insumos y en las filas los sectores de la actividad en el exterior que le dan origen. Y ahí terminaría nuestra presentación.
Bueno, muy bien. Consulta para todos. A ver. Que me anduvieron diciendo que en el 97 fue la última actualización acá de la matriz insumo-producto. ¿Cada cuánto debería actualizarse esta matriz? O si alguno se fijó en los países que la mantienen actualizada, ¿cada cuánto la tienen actualizada? Cada año. ¿Cada año? No sé, estoy preguntando. Yo por lo que vi, sí, decime. Por el Excel que había mostrado, lo sacamos de un instituto que realiza este tipo de análisis de Estados Unidos, lo hace cada 5 años. Claro, disculpa, ¿puedo comentar algo? Para mí tiene que ver mucho eso cuando se pueden percibir cambios, ¿no? Entonces, porque la idea de la matriz insumo-producto es el tema de la proyección, es en un periodo de tiempo y después compararlo en otro periodo de tiempo, puede ser. Entonces, capaz si lo haces de un año a otro año en un país muy estable, capaz, y donde no hubo ningún cambio ni nada, como que no sé si puede mostrar verdaderamente alguna conclusión. Entonces por eso es que se hace como cada 5 años en Estados Unidos. Y entonces a nosotros, ¿qué nos convendría? Y todos los días. Primero arrancar de vuelta, ¿no? Y bueno, bien, me gustó la conclusión. Y escúchenme, ¿y quién tendría que ser responsable de mantener esto actualizado? Y tanto en parte de las empresas, o sea que si tenés un aumento o disminución de producción hacia el Estado, y el Estado encargarse de actualizar la base de datos. O sea, tenés que tener una interacción de ambos lados. Sí, perfecto. Pero el Estado es la que la va a mantener y vos vas a ir a buscar la info. Dentro de las diferentes áreas del Estado o partes, ¿quién tendría que tener esa misión? Hay un comité técnico. Según el artículo abajo, explica que hay un comité técnico definido que se llama Comité Técnico de Proyecto de Matriz de Insumo Producto para la República Argentina, que es parte del Ministerio de Economía, me parece. Bien. Bien, genial. Sí, ahí decían del INDEC también como parte del Ministerio de Economía y todo eso. Bueno, bien, chicos. En cuanto a las repeticiones, que todos estuvieron hablando un poco sobre lo mismo, recuerden que siempre van a tener algunas materias donde hay temas que se repiten, y acá era un tema que relativamente era fácil de investigar y que tiene una importancia que no se está midiendo y no se está teniendo en cuenta, como muchos de ustedes también comentaron. Entonces me pareció piola que ustedes mismos vayan haciendo su exposición y escuchando las diferentes versiones que tenían cada uno. A mí me entró la duda de que si esto está tan desactualizado acá, andás a ver qué más habrá, que no está ni tocado. Sí, acá lamentablemente estas cosas son un desastre. Yo tengo una duda igual, Daniel. Decime, Vos, ponele que lo actualizás. Sí. Y ya está desactualizado en poco tiempo de vuelta. Entonces creo que también eso depende de cada país, porque en algunos países puede servir y en otros hay tanta incertidumbre o riesgos y esas cosas que capaz hay herramientas que son aplicables en algunas cosas y otras que no, se pueden aplicar en algunos lugares y otras en otras. Y a veces hay algunas capaz que no funcionarían en nuestro país como otras no funcionarían en otros países. Por eso creo que, no sé, ¿no fuiste vos también que dijo que eso también dependía un poco de la estabilidad de cada lugar? Sí. Bueno, es que es así, es tal cual. Una cosa es Estados Unidos,
Italia, Francia, cualquier país del primer mundo que tiene un horizonte cierto, y acá que no tenés horizonte cierto ni de lo que va a pasar pasado mañana, como están diciendo. No obstante, es una herramienta que primero, volviendo a empezar a recabar información, empezaría a servir, porque aunque sean con datos atrasados, vos podés llegar a tomar decisiones. Así como vos tenés un cierto volumen en un cierto momento, porque por ahí sí te tomo que si vos estás hablando de divisas, es muy cambiante, pero en lo que son volúmenes, podría estar bueno entender cuántos son los volúmenes generados de algún tipo de producto y cómo vienen los consumos para compararlos en otros países. Entonces vos por ahí tenés una capacidad instalada de un cierto producto que puede llegar a ser competitivo en otro país y fijándote un poco cuánto es ese país lo que consume y los requisitos que tiene, podés llegar a tratar de incursionar por ese lado. Nosotros, como para darte un ejemplo, cuando tuvimos que cursar proyectos finales, elegimos hacer un frigorífico de carne de cordero patagónico. Y pusimos como destino Francia. Y nosotros no llegábamos ni al 1% del consumo. Entonces lo planteamos como una ventaja eso, porque íbamos a poder poner fácil el producto y de alta calidad. Entonces, esas son todas las cuestiones que te dejan medir. Vos ves cómo viene el consumo y de dónde se puede conseguir y que tenés una rentabilidad importante. Ah, mirá qué bien, yo cumplo con todo lo que está pidiendo este país y aparte no me genera una barrera porque mis volúmenes de producción los puedo meter en cualquier rincón. Eso es una manera también de ver cómo poder avanzar en ese sentido. Y acá sí, obvio, todos los años tendría que estar haciéndose, pero permanentemente, para tener algún tipo de valor que te sirva de guía. Tampoco va a ser algo de una veracidad del 100%, pero te sirve de guía. A ver qué hay. Ahí están las de USA. Ah, perfecto. Desde 1998, de corrido todos los años. Gracias, Cristian. Bueno, chicos, muy bien. Esto, no sé si alguno tiene alguna consulta sobre la parte del proyecto. Si no, si es así, lo vemos. ¿Pudieron avanzar con el ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta de lo de redes, de lo de proyectos. Perfecto. El tema de cuando armamos el Gantt y después armamos lo de los costos y el BAN. Sí. Estuve mirando, no sé si al final mandaron lo que vimos la clase pasada que tenía un error, que eso no lo pude ver, pero cuando armamos lo que sería el Gantt, tenemos, por ejemplo, que la primera actividad, no sé, es que lo necesito ver para un segundo, perdón. Sí, ponelo, ¿lo tenés ahí? Sí. A ver las fechas acá. No sé, que la primera tarea, por ejemplo, era la tarea 2 y que duraba 5 días, creo que eran. Y que se pagaba al principio la materia prima y después al final la mano de obra. Sí. Lo que tenía la duda es que, como la materia prima se paga al principio, no sé si sería... Sí. O sea, mi duda es con el 0 y el 1, y después cómo se refleja eso en el BAN. No sé si se entiende. No sé si está... Sí, está bien. Vos tenés así. Vos entre 0 y 1 es tu primera unidad de tiempo. Sí. Entre 1 y 2 es tu segunda unidad de tiempo. Exacto. Y así. Ahora, si vos necesitas hacer un pago
en la primera unidad de tiempo quiere decir que en el momento cero ya la tenés que tener disponible. Exacto, sí. Entonces, si la necesitas disponible en el momento cero, en el van, lo que vos vas a usar en la primera unidad de tiempo va elevado a la cero. Perfecto. Y cuando yo hago la... Espera. O sea, sí. Porque al estar elevado a la cero, te queda dividido 1. Sí. Entonces te queda exactamente el mismo monto. Perfecto, sí. Cuando es tu quinta unidad de tiempo, vos lo tenés que tener disponible al inicio, o sea, lo elevás a la cuarta. Ah, ahí está, esa era la duda. Siempre lo elevás en la unidad de tiempo con que inicia ese tiempo. La unidad de tiempo 5 está entre el 4 y el 5, entonces le vas a la cuarta. Perfecto. Y la segunda pregunta, eso me quedó clarísimo, sería cuando yo armo el gráfico de barras, o sea, el que muestra los costos, por ejemplo, en el que terminaba en la 5, la barra iría en lo que está entre 4, o sea, queda en el 5, no sé cómo decirlo. Porque nosotros tenemos como celdas, no palitos. ¿El monto? Claro. El monto te queda ahí, entre el 4 y el 5. Como que me marea que usamos la celda y como las rayas son la unidad de tiempo, no sé cómo decirlo. No, que lo que pasa es que las líneas te parametrizan cuándo inicia y cuándo termina nada más. Pero vos estás hablando de la unidad de tiempo que estás marcando a la derecha. Ok, perfecto. Por eso vamos de vuelta al mismo ejemplo que dabas vos recién. Entre 0 y 1 es tu unidad de tiempo 1. Entonces en esa columna vos ponés lo que vas a estar moviendo durante la primera unidad de tiempo. Para el van, como vos eso lo necesitas exactamente, lo elevás a la 0. Perfecto. Cuando te vas entre 4 y 5, también entre esos dos es el flujo de moneda que vas a tener en el día 5, porque entre el 4 y 5 está el día 5. Para el van lo elevás a la 4, pero es lo que vos necesitas en la unidad de tiempo 5. A ver, lo que pasa es que como nosotros estamos usando como unidad de tiempo justamente eso, la unidad de tiempo, por ahí eso es lo que te puede llegar a confundir un poco, porque si vos fuesen, por ejemplo, erogaciones mensuales, con que lo tengas un par de días antes, ya estás. Claro. Entonces vos tenés para sacarle un poco más de provecho. Pero bueno, no importa. Ya es hilar más fino, y yo con que ustedes entiendan de que lo necesitas a inicio de la unidad de tiempo, o entender cuándo va a ser para poder fijarlo correctamente, me quedo conforme. Después en el proyecto de la realidad va a depender de cuánto valga esa unidad de tiempo, porque si tu unidad de tiempo es mes, bueno, está bien, con que lo tengas 3 días antes, listo, y le sacaste una tajada financiera durante 25 días. Perfecto, sí, ahora me quedó súper claro. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Discúlpame. Sí, Rodri. Quería saber si podrías explicar esto, lo de la parte financiera con el ejercicio, porque no la llevo a entender bien del todo todavía. Sí, no hay problema, lo vemos de vuelta. Lo teníamos en el ejercicio, no lo abrí, me parece. A ver, dame un segundo que lo abro. ¿No? Habíamos visto el otro día. Sí, ese. Bueno. A ver. Era lo primero que teníamos armado acá, es el Gantt a fecha temprana. Entonces, acá lo que tenemos es, en la primera unidad de tiempo,
la tarea 1-2 pagaba 150 pesos de materiales y en la última unidad de tiempo pagaba 100 pesos de mano de obra. La tarea 2-3 paga 480 pesos de materiales en la unidad de tiempo 6 y 320 pesos de mano de obra en la unidad de tiempo 13. Y acá tenemos 3 tareas que coinciden su inicio en la unidad de tiempo 14. Entonces pagan la 3-5, 288, la 3-4, 240, la 3-6, 90. Llegué hasta acá simplemente para sumar. Entonces tenemos acá 150 unidades monetarias, en las unidades de tiempo 2, 3 y 4 nada, en la 5 100, en la 6 480 y recién en la 13 empezamos de vuelta con 320 y acá 618 es la sumatoria de las 3 materiales que necesitan las 3 tareas, la 3.5, la 3.4 y la 3.6. Y así es como vamos sacando el flujo monetario durante todo el camino del proyecto. Hasta ahí tenemos el flujo económico. ¿Te hago una pregunta? Sí. Yo cuando hice el ejercicio me quedó en la unidad de tiempo 23, 240 y en la unidad de tiempo 24, 224. Pero en la unidad de tiempo 25 me quedó 0. ¿Vos cómo hiciste esa parte? ¿Cómo tomaste el tiempo para que te quede ahí en la unidad de tiempo 24 y 25? Dale, sí, te entendí. No. Dale, genial. Daniel, una duda. Sí. ¿Tenemos que hacer la sumatoria ahí de los costos en la unidad de tiempo? Porque me olvidé de poner eso. La sumatoria... Ahí arriba que pusiste ese 618. Sí. Esto vos lo hacés para saber cuál es tu flujo por unidad de tiempo. O sea, yo tengo, digamos, el 90, el 60, el 360, el 240, eso lo tengo. Pero lo que no hice es sumar todo. Claro, sí, te está faltando entonces. A ver, esto que está acá, chicos, esto que está acá es el flujo económico del proyecto. De acá, en teoría, sale el diagrama, que no sé si lo hice. No, no lo hice. El diagrama sale de estos números, el de barras. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la filmina teórica? Sí. Que teníamos el diagrama de Gantt y el diagrama de flujo financiero. De carga financiera. Sí. Exacto. Sale de esto. Yo, la verdad que con tener los números del flujo me alcanza, no necesito que me hagan las barritas que representan una escala. Con esto me alcanza. Y te sirve aparte, porque vos acá, haciendo la sumatoria del flujo de todo el proyecto, te tiene que dar exactamente lo mismo que te dio cuando hiciste en la matriz el cálculo del costo total. El costo total tiene que ser, que era 5.640, te tiene que coincidir. Es tu primer cruce de datos para ver que no le chingaste a ningún número. Puede ser que tengas algún desfasaje, como me está diciendo Nahuel, que lo puso en el día 23 en lugar del 24. Ahora vemos por qué le salió así. Pero la sumatoria total, esta, 5.640, tiene que ser justamente el costo total que vos calculaste. A ver, vamos con tu consulta, Nahuel. A vos te quedó 23 y 24 como 2.40 y 2.24 en lugar de 24 y 25. Claro, exacto. ¿Cuánto dura? Yo te voy preguntando a vos si no subo y bajo. ¿Cuánto dura la actividad 6-7? Las 6-7 dura 6 minutos. 6 unidades de tiempo. 6 unidades de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la terminaste en 24. Claro.
A ver, ¿desde dónde empezaste? A ver, ya te digo, ¿eh? Yo esa unidad de tiempo la terminé en 23, la terminé. Y le estás poniendo 5 en vez de 6 entonces. Mirá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, porque yo tomé como 1 el 18-19, 2, 19-20, o sea, entre la mitad de cada uno. Por eso me quedó Y está entre... bien, la mitad, acá. Arrancan el día 19. arrancan el día 19. Este es tu día 19. Sí. Este es tu día 19. Entonces tenés... capaz. Ese día es el primer día. 19, 20, 21, 22, 23, 24, suma 6. Es una fila de 6 columnas. Mi error fue haber tomado el primer día el 18. Claro, no. En el día 18 terminó 3-6. En el día o en la unidad de tiempo. Quiere decir que a partir de que ese terminó, vos podés arrancar con el otro. Si el día 18 terminaste uno, no podés arrancar el mismo día. Claro, Tiene que estar terminado para que pueda arrancar el otro. O sea, sí, se te puede dar en la realidad de que vos el 18 a la mañana terminaste una actividad y el 18 a la tarde empezaste la otra. Pero el concepto es, vos necesitas que esté totalmente terminada una para arrancar con la otra. Y acá estamos manejando unidades de tiempo entera. Entonces, en el 18 vos terminaste. Quiere decir que terminaste acá. A partir de acá, podés empezar a usar el tiempo para las que salen de ese nodo. Genial, perfecto. ¿Lo podrías ejemplificar también con el nodo 1-2 también? Esa unidad de tiempo son 5, es 5. ¿Sí? Si no me equivoco, ya te digo. Sí, es 5, es 5. Sí, fíjate que el nodo 1 lo tenemos puesto en 0. ¿Sí? Porque en 0,1 es tu primera unidad de tiempo. Y el nodo 2 lo tenemos puesto en 5. Porque ahí es donde termina la actividad 1-2. Entonces vos tenés tu primer unidad de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. En la unidad de tiempo 5 terminó la actividad 1-2. Lo que pasa es que la flechita roja o las flechitas las estamos poniendo desde afuera del nodo, pero habíamos dicho que esto ustedes tienen que tener en cuenta que es así. Por un tema de prolijidad no lo ponemos, pero es así. Arranca en el día 1 y termina en el día 5. Genial, perfecto, ya lo entendí. Eso me estaba mareando un poquito para después poder hacer lo que seguía, porque a mí el tema también del financiero medio que se me confunde un poco también, no entiendo muy bien cómo hacerlo. Bien, el financiero, acá tenemos el van a fecha temprana, que corresponde a esta línea 26. Entonces, en la primera unidad de tiempo, acá arriba tenemos el flujo económico, fíjense. Primera unidad de tiempo, que era 150, dividido el interés a la 0, porque lo necesito en la primera unidad de tiempo, yo ya tengo que tener disponible la plata. Entonces, 150 dividido 1, que termina siendo, me da los 150. En los únicos que el valor actual neto se me va a achicar son en los que son posteriores, pero el primero, como lo necesito al toque, voy a tener el mismo valor económico y financiero. En la unidad de tiempo 5, 100,
voy a tener 1.02 a la cuarta, porque lo necesito en cualquier, no sé en qué momento, para que se entienda más fácil, vamos a suponer que son días las unidades de tiempo. Entonces, yo el quinto día necesito pagar, necesito tener los 100 pesos. Financieramente, esos 100 pesos a la tasa de interés que estamos manejando representan 92 pesos. Estos 92 pesos es lo que representa en este momento. Si vos pones 92 pesos acá obtenés 100 por la tasa de interés. Estos 480 significa que en este momento, vos poniendo 435, el día 6 obtenés 480 con esa tasa de interés. Ese es el concepto financiero. Por eso es actual neto, el valor actual neto. Que vos acá desembolses 480 pesos significa que financieramente desembolsaste 435, porque estás viendo el valor actual neto. El valor actual neto es en este momento. Vos teniendo 3.930,44 acá, terminás pagando 5.640 durante toda la duración del proyecto. Esa es la interpretación del análisis financiero. Es cuánto necesito yo tener hoy financieramente para utilizar el porcentaje de interés que me están dando y poder cubrir todo mi flujo económico durante el proyecto. ¿Cuánto necesito hoy? Hoy, si lo voy a hacer a fecha temprana, con 3.931, redondeemos, yo pago los 5.640 de toda la duración del proyecto. ¿Se entiende? Claro, y con eso determinás si lo haces a fecha temprana o fecha tardía. Claro, tal cual. A fecha tardía tenés el otro, a fecha tardía tenés un poquito menos, tenés 3.891. Ahora, eso estamos hablando solamente, acá como en la pandemia, solamente del tema de medicina, el tema económico-financiero. Después vos tenés que ver que realmente estas actividades son tu camino crítico, no tenés posibilidades de modificar la duración, porque son las que justamente te están marcando la duración del proyecto. Ahora, vos tenés que tener mucho cuidado de que estas actividades que tenés acá, que no son las críticas, no vayas a tener problema de incumplimiento y se te demore, porque haces sin querer que se convierta en crítica porque no te llegaron los materiales, porque tuviste un mal cálculo de tiempo con la mano de obra, etc. Entonces, si vos, acá justo tenemos un solo día y 2 días. Acuérdense que lo que nosotros estamos viendo son los casos extremos, fecha temprana y fecha tardía. Pero vos podés, en la realidad, elegir un mix. Y de estos 2 días, sí, yo, esta me voy a jugar, esta no, esta con un día solo me da un poco de miedo, así que la voy a tomar a fecha temprana. Esta ya que tengo 2 días, no la voy a hacer a fecha tardía, pero no la voy a hacer a fecha temprana, voy a empezar un día después. Y entonces vos tenés todo esto corrido y estos 2 días dejás un día de margen de flotación a inicio de las tareas 3.6, 6.7 y un día de margen de flotación al final. Entonces, de esa manera vos manejás mejor tu flujo económico, porque a vos te pueden pedir, el otro día lo habíamos hablado con una compañera, no me acuerdo si de este grupo o del otro. Suponete que yo te doy el Gantt a fecha temprana. Y te digo, bueno, mucho no se puede hacer, pero no importa, para la idea sirve igual. Te digo, escúchame, yo necesito, vos presentás, no, pero al final, a ver, ¿era acá al final que lo habíamos visto? No, era otro. Te doy el Gantt a fecha temprana y suponete que tenés varias tareas con más margen de flotación. Y te digo lo siguiente,
yo quiero que me lleves el flujo económico del proyecto lo más cerca posible del promedio del mismo. Entonces vos tenés un promedio, acá 5.640 dividido 29, no me acuerdo cuánto daba, pero te da un promedio. Bueno, yo quiero que el flujo económico sea lo más parecido a ese promedio. Entonces vos empezás a correr todas las actividades para tratar de llevarlo a esa media de flujo económico por unidad de tiempo. Puede ser tranquilamente un ejercicio. Pero ahí estamos hablando de las actividades que no son críticas. Es lo único que podés correr. Claro, por eso. Es lo único que podés correr. Acá justo tenemos 4 solas y con muy poco margen de flotación. Pero yo te puedo presentar un ejercicio que tenga, ponele, en vez de 4, que tenga 6 o 7 tareas, con mayores márgenes de flotación, no tan cortitos, y te diga, escúchame, acomódame esto de la mejor manera posible para que el flujo sea lo más parecido al promedio. Entonces, te estoy obligando a balancear ese flujo económico durante toda la duración del proyecto. Que es lo que te van a estar pidiendo seguramente cuando vos hagas una cosa así y le digas, escúchame, yo necesito toda esta plata de esta manera. Y te van a decir, no, olvídate, fíjate cómo me lo puedes distribuir un poco mejor, porque yo acá me haces un agujero. A ver dónde tenemos algún pico. Ponele, este 618, este 696 y este 900, te van a decir, escúchame, no tenemos manera de prorratearlo, de distribuirlo de otra manera, es mucho. Vos lo vas a presentar y el contador te va a decir, escúchame, yo más de 500 es imposible. Entonces vos vas a decir, mira, no, lamentablemente acá y acá no puedo, o sí, puedo, pero entonces eso va a determinar que la duración del proyecto se extienda en 3 unidades de tiempo más. Si no tenemos problemas con eso, yo te lo puedo distribuir, pero no puedo comprometerlo a hacerlo en 29, lo puedo hacer en 32. Sí. Y esos son, digamos, los ida y vuelta que vas a tener hasta que te terminen diciendo que sí o que no y se llega a un acuerdo. No sé si con eso más o menos cerró o hace falta que veamos alguna otra cosita. Sí, lo entendí. Gracias, Daniel. No, por favor. Bueno, sobre este tema, ¿algún otro punto, chicos? Por ahora no. ¿Podés mandar el ejercicio 1 para tenerlo de guía? Qué feo lo que me estás pidiendo. Bueno, les hago un PDF y se lo mando. Gracias, Dani. Bueno, ahí estuvimos avanzando un poquito más. Profe, espérate que leo. Profe, en los cálculos cuando dice costo por unidad de tiempo, ¿cómo se completa bien? No tengo ni idea de lo que me estás preguntando. ¿En el mismo ejercicio es eso? Lo ponemos de vuelta. Espérate que... Movilizar. Costos por unidad de tiempo. ¿En dónde está eso? Al final del ejercicio hay un cuadro con normal. Ah, este de acá. Costo normal. Bueno, a ver, acá tenemos el costo normal era por unidad de tiempo. Quiere decir que por cada unidad de tiempo vos gastás 100. Y el 40% era de mano de obra y el 60% era de materia prima. Entonces, la tarea 2.3 gasta, como la tarea 2.3 dura 8 unidades de tiempo, vos tenés 40 por 8, 320 de mano de obra
y 60 por 8, 480 de materia prima. Ese es lo, en total, y por ítem, es lo que vos vas a estar consumiendo en la tarea 2.3. El costo total de la tarea 2.3 es de 800 unidades monetarias, divididas en 320 de mano de obra y 480 de materia prima. Donde está el cuadro de normal y acelerado es exactamente lo mismo. Estos 100 que están acá son los que acabamos de hablar, 320 y 480. Pero esta es una tarea que se puede acelerar y al acelerarla te consume 150 unidades monetarias por cada unidad de tiempo que dura. Y en lugar de 8 pasa a durar 6 ahora. Entonces, vos tenés 360 y 540. Vas a estar consumiendo 900 unidades monetarias contra las 800 que tenías antes. En definitiva, te termina saliendo 100 unidades más. ¿Sí? Seguís teniendo la misma relación. Acá tenés un 40%. Acá todavía vamos de vuelta al costo normal. El 40% es mano de obra y el 60% es materia prima. Entonces vos, a los 100, fíjate, a los 100 que tenés, que es tu gasto diario para la actividad, lo estoy multiplicando por 0,4, que es el porcentaje que se lleva la mano de obra, y lo estoy multiplicando por 8, que es la cantidad de unidades de tiempo que tiene esa actividad. Y lo mismo en el otro, a los 100 lo multiplico por 0,6, que es el porcentaje que se lleva la materia prima, y lo multiplico por 8, que es la cantidad de tiempo que dura la actividad. Y después hago lo mismo con el acelerado. Sigue siendo 0,4 y sigue siendo 0,6, pero lo único que me cambia ahora es que son 150 en promedio por cada unidad de tiempo y son 6 lo que dura la mano de obra. Perdón, la actividad. ¿Ok? ¿Con eso? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra, chicos, de esto? Bueno, entonces vamos a pasar al tema del parcial. Después de lo que estuvimos charlando la clase pasada, donde todos me han expuesto sus pros y contras sobre la situación, armamos, que yo les voy a estar enviando, armamos un pequeño protocolo y decidimos hacer una modificación de lo que ya habíamos hablado. Nosotros hasta el viernes pasado habíamos dicho que íbamos a hacer un teórico en Word y 3 ejercicios en Excel y que iban a ir apareciendo en forma aleatoria. Y hubo un comentario de una compañera que me dejó un poco pensando sobre la situación que ustedes tienen en un examen presencial normal, donde les damos todo el parcial para poder resolver, y entonces ustedes en función de eso eligen cómo ir avanzando con el parcial. Y encontré una manera para poder hacer lo mismo, que la vamos a estar practicando el viernes de la semana que viene. Vamos a hacer la primera práctica en función de esta metodología que me pareció que por ahí
reunía todas las condiciones como para emular de la mejor manera posible el parcial presencial. Bueno, se los cuento y después se los mando esto. Estaríamos necesitando, primero, como ya habíamos hablado, una máquina que tenga cámara para poder verlos. Y les voy a mandar también un link, que es este que está acá, para que se bajen este programa que permite grabar la pantalla. Entonces, la secuencia del parcial sería, nosotros nos vamos a estar conectando, vamos a hacer 5 llamadas, vamos a hacer 5 grupos, y nos vamos a dividir el seguimiento de esos grupos con los ayudantes. Vamos a, una vez que cada grupo esté conectado, entonces les vamos a pedir que activen este programa para grabar la pantalla, y se va a abrir el aula virtual en un determinado momento para poder bajar el examen completo en un Excel, en un archivo de Excel. El archivo de Excel va a tener una primer solapa, que va a ser la carátula del parcial, va a estar la lista de todos ustedes con un orden, y van a completar cuál es el orden en el rótulo de esa primer solapa. Eso va a dar cuál es, o sea, les va a volcar el nombre a ustedes y los va a habilitar a todos los datos correspondientes en forma aleatoria a cada uno de los ejercicios y de las preguntas teóricas. Daniel. Sí. Te interrumpo un segundo, soy Pedro. Sí. ¿Puedes dejar de grabar? Así como ya no aparece y lo subimos así y que no dure tanto. Dale. Bárbaro, ahora sí te dejo seguir, perdóname. Sí, no, está bien, ni me di cuenta.